¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo, listos para revisar las principales informaciones que hay en el país. En esta oportunidad vamos a referirnos a diferentes temas en particular, pero comencemos rápidamente con el desarrollo de las noticias. Preste mucha atención. Se van cerrando filas en torno a las diferentes campañas electorales y Evo Morales vuelve a arremeter contra Andrónico Rodríguez. Así es. Tal parece que de verdad él prefiere que gane uno de los partidos que considera de derecha en las elecciones, porque solo faltando días ataca duramente a Andrónico Rodríguez. Primero, Evo Morales dice que Andrónico es aliado de Marcelo Claure. Al empresario también le toca parte de este ataque, porque Evo Morales le dice que es un oportunista. Pero a Andrónico Rodríguez le toca lo peor, ya que Evo Morales dice que es un traidor y que fue correctamente expulsado de su federación. Además, Evo Morales trata de desmentir lo que muchos afirman en el campo, que consideran que Andrónico Rodríguez es su hijo político. A ver, revisemos cómo Evo Morales lanza una tremenda arremetida contra Andrónico Rodríguez a solo días de las elecciones, para así afectar su campaña y también su candidatura. Preste mucha atención. Algunos compañeros decían, no pues, Andrónico también del trópico, pues ahora usando, Andrónico hijo del Evo, ¿no? ¿Cómo pues, compañero, semejante trayectoria? Su federación expulsó oportunamente. Claro, a veces también por falta de información, algunos pueden equivocarse, se ha informado, intentan dividir, intentaron siempre dividir al trópico, en todo tiempo, nunca nos han dividido y nunca nos van a dividir. Marcelo Claure, en su encuesta, hace aparecer a Andrónico como primero para dividirnos, para llevársela, finalmente, no para dividir, para llevárselo, 25%, recuerda. Después estaba 14%, ahora están con 6%. Están en las encuestas. El Marcelo Claure, ¿qué dice? Tengo mucha fe en Andrónico. He compartido mucho con él los últimos 3 años. Hablando. Yo también hablé con Marcelo. Cuando era presidente me buscaba, me alababa, haciendo los oportunistas. Cuando el golpe me sacó la mugre públicamente. Cuando retorné me llamó para disculparse. Bueno, escucho. Pero, ¿cómo intenta dividir el deber? Claure se reunió con Andrónico y cree que él es la esperanza para renovar al MAS. Claure insiste en la unidad de la oposición y cree que Andrónico es más importante que Evo. ¿Y es Marcelo, empresario que vive, es gringo finalmente? Ahora tiene muchos problemas. Mira, después de que Andrónico se ha proclamado como candidato 3 de mayo, ¿qué dice Marcelo Claure? Entre comillas, la situación se da, la oposición se une y gana las elecciones. Y Andrónico será una gran oposición para ayudar a salvar Bolivia. Entonces, dividir, llevar para que pierda el MAS, para que pierda nuestro movimiento político, que sea solamente oposición. Compañero, está en sus Twitter, está en su documentado. El grupo Andrónico elige a la Mariana, ya se sondea, la Mariana va a ser candidata a vicepresidente, sale Enrique Bruno. Enrique Bruno, 2 puntos. ¿Qué dice? Andrónico tiene que aclarar, yo sigo como candidato a vicepresidente. Ese fue nuestro acuerdo, cierro comillas. Había ofrecido vicepresidente a Enrique Bruno. ¿Y quién es Enrique Bruno? Enrique Bruno, ex jefe de campaña de Luis Fernando Camacho, ex jefe de la bancada de Camacho,
se va ahora con Andrónico Ayala. No, Andrónico Ayala va como suplente de Jordán. Ven, esta Ayala, actual diputado de Creemos, ha sido el jefe de bancada de Creemos. Ahora es su candidato a primer senador suplente del Andrónico en Beni. Están los documentos. Revisen, compañero Ayala. Este diputado planteó la inhabilitación de Evo. ¿Cómo? Se ha lanzado primerito. Hasta ahora no lo cambian para nada. Ahora la gente comenta, ha puesto mucha plata. Quieran, es comentario solamente. Parte de la chismosería de Avicha. La candidata titular, la Jordán. ¿Qué Jordán es? Jessica Jordán, titular, suplente. He dicho, ganamos las elecciones, yo me voy a ministra, ya la voy a asumir de titular. Ahora, ¿qué harán? Y bueno, ahí está. ¿Qué les parece? Evo Morales ventilando los trapitos al sol. De nada más y nada menos que su pupilo Andrónico Rodríguez. Pero no solo habla mal de él, sino también de ex personeros suyos. Por ejemplo, la ex Miss Bolivia Jessica Jordan, a la cual le menciona en la última parte de su alocución. Pero bueno, mientras Evo Morales habla mal de Andrónico Rodríguez, afectando así su campaña y su candidatura, vamos a ver qué es lo que dice la que considera derecha. Preste mucha atención. Manfred Reyes Villa anuncia que si es elegido presidente, desde el primer día de su gobierno va a meter preso a Evo Morales, tal y como lo oye. Y no solo eso, sino que también va a intervenir el Chapare. Manfred dijo esto en una entrevista con un medio internacional. A ver, revisemos sus palabras a continuación. Si lograra ser el presidente, ¿usted qué haría con Evo Morales? Yo lo primero que voy a hacer es tomarlo preso a este señor, porque está creando un caldo de cultivo en el Chapare, donde hay gente armada de diferentes nacionalidades. Y ese es un caldo de cultivo que no vaya a ser que mañana nos digan que hay unas FARC, que hay algún sendero luminoso, un estilo de guerrilla, ¿no? Entonces, este señor está buscando una solución por el caos y la anarquía. Seguramente, como él dice, vamos a ver estos últimos días, si no está Evo en la papeleta, vamos a ver si hay elecciones o no. Y el gobierno ahora sí tiene la obligación, porque tiene las competencias con las Fuerzas Armadas y la policía, de asegurar de que el proceso democrático continúe en el país. La realidad es que la justicia es la que ha dado una orden de aprehensión por el delito de estupro, de pedofilia, porque se ha abusado de menores de 13 años, con hijos. Entonces, él no ha ido ni a declarar, entonces tiene una orden de aprehensión, y quien tiene que ayudar a esa orden de aprehensión es justamente la policía, el Ministerio de Gobierno, pero no ha podido el Ministerio de Gobierno, ha dicho no, si entramos al Chapare van a haber varios muertos, entonces cuando rebasa las fuerzas de la policía ya son las Fuerzas Armadas, pero no puede haber un solo lugar en Bolivia sin Estado, y el Chapare, donde él radica, no tiene Estado. Meterse con el Chapare sí puede generar una masacre, es muy difícil hacerlo. ¿Está como parte de sus planes de Proyecto País eso? Claro, Fernando, yo soy militar, y yo con inteligencia, acuérdese, sin necesidad de muertos, heridos o de gente que realmente sea inocente, nosotros lo vamos a tomar preso. Es más, yo estoy seguro que el día que yo suba y sea presidente, él se va a ir de Bolivia, te aseguro. Y bueno, ahí está. Las palabras de Manfred Reyes Villa en un medio internacional. ¿Qué les parece? Mientras Evo Morales, como lo decía, defenestra públicamente a Andrónico Rodríguez, la derecha dice que lo va a apresar. ¿A quién está alimentando Evo Morales con su anticampaña contra Andrónico Rodríguez?
a los que el día de mañana lo van a perseguir. Así es. Pero no es el único Manfred Reyes Villa que ha hablado contra Evo Morales en las últimas horas. Preste mucha atención. El representante del Alto y abogado Roberto de la Cruz considera que Evo Morales ha traicionado a todo el movimiento indígena en el país. Y no solo eso, ha impedido que líderes aymaras surjan en la política. A ver, escuchemos a continuación la crítica de Roberto de la Cruz hacia Evo Morales. Evo, ahora que reconoces tu error, dices que no traicionaste, pero yo puedo decirte con toda mi sinceridad, no solo cometiste error, traicionaste a la patria y nos traicionaste a nosotros, los indígenas, aymaras y quechuas guaraníes. ¿Cómo entregaste el mar a los chilenos? ¿Cómo entregaste el Silal a los chilenos? Todo por angurria del poder, haciendo política. Las aspiraciones de los menores, de tus menores, que estábamos proyectándonos, no solo nos congelaste, sino nos has matado políticamente. Ese orgullo aymara, esa reserva moral de mis hermanos, hoy es difícil levantarnos. Todo por tu angurria de poder, porque solo tú querías ser gobierno. Cuando existimos aymaras y quechuas 1000 veces preparados que vos, 1000 veces honesto que vos, 1000 veces que no miente, que no roba, que no es flojo, mejor que vos. Y nos has matado con tu comportamiento. Eso no tiene perdón. Y bueno, ahí lo tienen. Duras críticas de Roberto de la Cruz hacia Evo Morales. Ya lo dice una vieja frase del filósofo Platón. El que acepta un cargo sin estar preparado está cometiendo su primer acto de corrupción. Y eso aplica para Evo Morales, que tanto se jacta de haber llegado a la presidencia sin haber estudiado, tal y como lo oyen. Pero hay más gente que se ha referido a Evo Morales y la vamos a escuchar a continuación. Preste mucha atención. Desde el Comité Pro Santa Cruz afirman que Evo Morales es un violador de las leyes y la democracia. Así lo afirma el vicepresidente cívico Agustín Zambrana, a quien vamos a escuchar a continuación. Bueno, Evo Morales viene insistiendo y siendo un violador de la democracia. Él no va a abandonar esa función porque es el primer violador de la democracia, primer violador de la ley, y Evo Morales, ya lo hemos dicho, distrae a la población de sus temas y procesos judiciales personales para poder él hacerse el que está actuando políticamente. Evo Morales es un delincuente que tiene que estar tras las rejas detenido, y hasta ahora ninguno de los que administra el Estado tiene los pantalones para hacerlo. Y mientras eso suceda, Evo Morales nos va a tener en este discurso político que no le compete y que además no tiene moralidad para hablar políticamente ante el país. Así que lo que Evo Morales proponga, el voto nulo o no, él podrá hacerlo, es un machetazo más al agua que evidentemente no suma a la democracia, pero eso es lo que ha sido Evo Morales, un desastre para la democracia en estos últimos 20 años. ¿Qué dice a todo esto Jorge Quiroga Ramírez, candidato a la presidencia por la Alianza Libre? Tuto Quiroga dijo: Evo, tú me conoces, dijo, yo aguanto todo y tú eres un cobarde, dijo. Aguanté tus procesos durante los
Casi 15 años que fuiste presidente, no me fui. En cambio, dijo, tú eres un cobarde que al primer petardo sale corriendo. Habrá un cambio radical en mi gobierno, dijo. Yo no voy a ser como estos bocones, dijo, que salen a pedir el voto nulo, pero cuando deben enfrentar un proceso, se van del país. Ajá, eso dice el del Chapare. Bueno, Evo Morales, 20 años tú has gobernado. Cada vez que hubo problemas saliste corriendo. Tú, cuando hubo el Hotel Las Américas, estabas en Venezuela, en Valencia Carabobo, con Raúl Castro y Chávez, ¿te acuerdas? Cuando hubo lo del Tipnis, estabas de viaje. El 2019, en noviembre, saliste corriendo a México. Después te fuiste a la Argentina. El que se escapa eres tú. Yo he estado aquí los 20 años y aquí he enfrentado todos tus juicios. Tú no te presentas ante un juez de Tarija. Créame, va a haber un cambio radical y esos bocones, que son unos cobardes, vamos a ver si ellos aguantan. Aquí, tú conoces, Evo, yo aguanto todo. Tú eres un cobarde, tú no aguantas nada, ya lo vas a ver. La ley se cumple en cada centímetro cuadrado de Bolivia, todo el tiempo, para todos, sin excepciones, punto. Y bueno, ahí está. Críticas, críticas y más críticas contra Evo Morales. Y el expresidente, aparte, apoya con su promoción del voto nulo a quienes lo insultan y lo quieren perseguir si llegan al gobierno. Increíble. Increíble, pero cierto. Pero ya que Tuto Quiroga, por ejemplo, ha tocado el tema de la justicia, en los últimos días hemos visto que hay algunos matices de que se aproxima un cambio de dirección, ya que en primera instancia, por ejemplo, se ha extinguido el caso Porvenir, que juzgaba sobre todo al ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández. Pues bien, en las últimas horas también ha retornado, después de muchos años, el ex alcalde del Alto. Estamos hablando de José Luis Paredes, que muchos lo conocen como Pepe Lucho. Esta persona también era considerado un perseguido político y un exiliado. Y es antes de las elecciones que decide aparecerse y volver al país. ¿Será que se aproximan vientos de cambio en la justicia? A ver, revisemos el siguiente compacto con el resumen del regreso de Pepe Lucho Paredes a Bolivia y también lo que opinan los políticos. Preste mucha atención. Cerca de la medianoche de este 6 de agosto, día del Bicentenario de Bolivia, llegó al Aeropuerto Internacional del Alto el ex alcalde de la urbe alteña y ex prefecto del Departamento de La Paz, José Luis Paredes, o más conocido como Pepe Lucho, luego de 16 años de exilio en España, ante procesos en su contra en el gobierno de Evo Morales. Paredes puntualizó sentirse muy emocionado de volver a su país. ¿Qué se siente llegar a Bolivia nuevamente? Estoy muy emocionado y además contento de encontrarme con tantos amigos acá en el aeropuerto. Realmente es un momento muy feliz en mi vida. Ojalá que sí. De todos modos he dejado buenos recuerdos y espero que hacia adelante podamos seguir aportando al país y sobre todo a la ciudad del Alto. ¿Cómo ve las elecciones? ¿Podemos recordar en este caso por qué estuvo exiliado? Si podemos recordar un poco. Bueno, porque fui perseguido sobre todo en la época de Evo Morales, ¿no? Pero bueno, ya felizmente todo hemos aclarado y superado y aquí me tienen. Ante la consulta de cuál será su futuro en Bolivia o si volverá a postular a la alcaldía del Alto, manifestó que no lo descarta. Lo veremos en su momento. Pero no se descarta. No se descarta, pero lo veré en su momento. Agregó que a poco de las elecciones generales, él apoyará a Manfred Zeyes Villa, porque su hijo está como candidato a legislador por APB Súmate. Bueno, estamos con Manfred, apoyando a Manfred, porque creo en Manfred como persona, como ser humano y además como gran administrador. Finalmente, Pepe Lucho, en hombros de sus seguidores, fue sacado del Aeropuerto Internacional del Alto con arengas de apoyo.
que es el candidato a la presidencia por la Alianza Libre. Jorge Quiroga Ramírez dijo que el retorno de los exiliados demuestra que hay vientos de cambio en el país. Tuto Quiroga dijo que la gente tiene confianza que con el nuevo gobierno no habrá más persecución política. El candidato a la presidencia ha dicho que antes del 8 de noviembre, Yanine Áñez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho van a recobrar su libertad. Lo que demuestra es que claramente hay vientos de cambio y gente que ya debe tener confianza en que no va a haber persecución, porque no cabe duda que la señal de lo de Leopoldo Fernández fue determinante. Yo valoro el sacrificio, la entrega de Pumari, de Camacho, como están resistiendo, lucharon contra el fraude, han sido injustamente encarcelados, van a ser liberados. Siempre hemos demandado para Áñez juicio de responsabilidades, nadie quiere impunidad. Ella tampoco, pero tiene derecho a juicio de responsabilidades, lo que le acaban de otorgar a Leopoldo Fernández. Y ver que después de 17 años, recordemos que Leopoldo Fernández fue secuestrado un 11 de septiembre, hubo el secuestro en Cobija, y fue traído a La Paz. Y ustedes saben, años en San Pedro, en Chonchocoro, en la clínica Semes con el cáncer, en su casa. Y hoy recibe justicia 17 años después. Yo creo que eso estimula a algunos a poder volver y seguramente es la señal de que de aquí, créanme, no va a ser después del 8 de noviembre. Camino al 8 de noviembre va a haber actos de justicia y de liberación para muchos. Por eso somos la Alianza Libre. Libertad se escribe con L de Leopoldo. Gracias, Leopoldo, por esa entrega. ¿Qué dice a todo esto el vocero de la Alianza Unidad? Gary Prado dijo que empiezan a retornar los exiliados al país, pero de igual manera señala que el Tribunal Supremo de Justicia empieza a dar señales de a poco respecto al respeto a la Constitución y a las leyes. Un claro ejemplo ha sido el que se ha anulado el proceso contra Leopoldo Fernández por el denominado caso Porvenir, señala. La anulación del juicio ordinario que se le siguió al prefecto de Pando, don Leopoldo Fernández, ha sentado una jurisprudencia muy importante. Hoy que se anula ese juicio por esta violación, abre la posibilidad de que Mario Cosío, José Luis Paredes sean juzgados también, si es que desea hacerlo el Estado, por la vía de juicios de responsabilidad. Entonces ellos pueden volver al país porque los mandamientos de aprehensión que se hubieran librado en su contra deben quedar nulos. Eso es saludable. De a poco el Tribunal Supremo de Justicia, elegido por el voto popular, está dando muestras de apego a la Constitución, a la ley y a los principios universales del debido proceso. Muy buena porque hay que respetar el Estado de Derecho en Bolivia. Por su parte, el candidato a la presidencia de Acción Democrática Nacionalista, Pavel Aracena, también se ha referido al retorno de José Luis Paredes y al retorno de los exiliados políticos. El candidato presidencial dijo: cuando sea presidente, cuando sea gobierno, voy a repatriar a todos los exiliados políticos. Todos los presos políticos, dijo, deben estar en libertad. Personalmente, cuando seamos gobierno, vamos a repatriar a todos nuestros exiliados políticos, a todos los que el levismo y el masismo los ha lastimado y los ha hecho escapar del país. Ese día vamos a levantar todas las prohibiciones de ingreso a esas personas. Nosotros queremos de vuelta a todos los exiliados políticos y queremos libres a todos los presos políticos. Definitivamente, yo estoy caminando por el país diciéndoles y garantizándoles que en nuestro gobierno vamos a hacer auditorías jurídicas forenses para determinar el grado de culpabilidad de los operadores de justicia. Ahí los vamos a sancionar y va a haber mucha gente en la cárcel, muchos operadores de justicia que se han subordinado, se han vendido al masismo. Ahí soy muy claro. Definitivamente yo los quiero libres a todos los presos políticos, a todos. Por eso es que en nuestro gobierno el primer día vamos a mandar 30 abogados a cubrir los casos. Voy a ahogar a los operadores de justicia hasta que liberen.
a nuestros presos políticos. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo Kochamanidis, se ha referido al retorno de uno de los tantos denominados exiliados políticos. Estelo Kochamanidis dijo: hay miles de exiliados y presos políticos del régimen de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Dijo: tendrán que responder en su momento por esta persecución. Dijo que es saludable que las personas que tuvieron que salir del país empiecen a retornar a Bolivia. Hemos sido claros en eso. Durante 20 años son miles de presos, de exiliados, de perseguidos políticos en todo el régimen del movimiento al socialismo, tanto de Evo a la cabeza como hoy el inoperante de Arce. Ambos han sido causante de que tengamos todas estas personas. Por tanto, también hemos dicho que el Estado que venga tendrá que asumir esa responsabilidad de resarcir los daños absolutamente a todos los que han sido víctimas de una u otra manera. No nos olvidemos que nosotros tenemos un expresidente del comité, gobernador electo y en ejercicio estaba cuando fue secuestrado. Tenemos un expresidente con 28 procesos abiertos y en fin tenemos otros expresidentes con procesos igual iniciados hace bastante años. Por tanto, aquí se le tiene que, es una responsabilidad del nuevo gobierno que asuma y también de la justicia y obviamente el tribunal, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional no pueden ser parte de esto, de resarcir los daños a todo esto y cobrarle a quienes han sido responsables de que estas personas sean víctimas. ¿Qué dice el diputado del MAS, Renan Cabeza, respecto al retorno de José Luis Paredes a nuestro país? El diputado del Movimiento al Socialismo dijo que Pepe Lucho Paredes, así lo conocen en el Alto, Pepe Lucho Paredes, escapó del país robándose la plata del municipio alteño. Cabezas dijo que ahora José Luis Paredes retorna, dijo, para invertir la plata que se robó en la candidatura de su hijo. El diputado del MAS señala: cuando el padre es mentiroso, los hijos también lo son. Si Pepe Lucho Paredes se ha enriquecido, ha pintado paredes señalando que era un buen alcalde y algunos le han creído. Han hecho pasarelas que son inútiles en realidad. Hasta ahora no sé quiénes caminan, ni siquiera las personas que por ahí necesitan mayor seguridad utilizan esas pasarelas en el Alto porque no son en realidad accesibles a las condiciones humanas. Yo pienso que Pepe Lucho Paredes, después de haberles robado tanta plata a El Alto, va a venir e invertir en sus hijos para que estos vayan y generen impunidad. ¿O por qué ha escapado del país? ¿Por qué no se somete a la justicia? ¿Por qué no da cara en el momento correspondiente? Los políticos del pasado han tenido ese comportamiento mafioso, toda la familia. Y disculpen, pero cuando el padre es mentiroso, los hijos también son. El candidato presidencial por APB Sumate, Manfred Reyes Villa, se refirió a este tema y lo hizo a través de su cuenta oficial de X. Solo quienes hemos vivido el exilio sabemos que volver a casa, abrazar a los nuestros y pisar nuestra tierra no tiene precio. Qué alegría tenerte de vuelta, José Luis. Llegas en el mejor momento. Juntos vamos a transformar Bolivia. Y el exdiputado Amílcar Barral ve como buena señal el retorno de exiliados políticos al país, asegurando que esto demuestra que ya no existirá persecución política como en los últimos 20 años. Buena señal, yo creo que ya ellos están un poco más seguros de que no hay persecución política. El gobierno no le conviene perseguir ahora políticamente a nadie. Lo de Pepe Lucho, por ejemplo, me alegra que haya vuelto, pero creo que es un poco para fortalecer la campaña de su hijo, que es candidato a diputado en el Alto. Es muy buena figura el Pepe Lucho en el Alto, va a ayudar. El partido por el que está apoyando no tiene mucha relevancia, la cual es la de Manfred, por los acuerdos que han cesado aquí en La Paz especialmente. Por lo demás,
Entiendo que van a ir volviendo gente y está bien porque ha sido muy injusto todos estos 20 años de persecución política y que la gente ha tenido que abandonar sus familias y su patria especialmente. Es buena señal y la bienvenida al Pepe Lucho, ¿no? Más allá de la derecha, izquierda es la oposición, es lo que me alegra. Como te digo, para mí la segunda vuelta va a ser entre Tuto y Samuel y Tuto, y ahí sí tenemos los bolivianos tomar una decisión porque los bolivianos tenemos que defender a ese gobierno. No tenemos que dejar que los masistas vuelvan a querer desestabilizar un país, y ojalá que cualquiera de los dos que presente buenas propuestas sean recibidas por la gente, y creo que la mayoría van a decidir su voto en los debates y el mismo 17 de agosto en el cuarto oscuro. Por su parte, el vocero de la Alianza Libre, José Manuel Ormachea, señala que el retorno de exiliados políticos al país responde a que la justicia sabe que al masismo le quedan pocas horas en el poder. Nos hemos sometido durante 20 años a pensar que la justicia tiene que estar del lado de un partido político. Por supuesto, saludamos la llegada de Pepe Lucho Paredes, saludamos el fallo judicial en cuanto a la situación de Leopoldo Fernández, y sabemos perfectamente que a partir del 17 de agosto se van a hacer todas las gestiones necesarias para que evidentemente Camacho, Janine Áñez, Marco Pumari y más de 300 presos políticos en nuestro país salgan libres. ¿Por qué? Porque sus casos están viciados de nulidad. Caso Golpe, causa Autogolpe y otros que simplemente han funcionado como una herramienta para perseguir a la oposición, para perjudicar la idea misma de que una oposición pueda gobernar, y sabe el sistema judicial que ya no tiene por qué obedecer al movimiento, al socialismo y a Luis Arce Catacora, porque está en lo último de su gestión, porque el movimiento al socialismo no va a volver y porque por supuesto la gente ya está harta de este sistema judicial y quiere vivir en libertad. Nosotros, cuando gane Tuto Quiroga, nos vamos a asegurar de que no vuelva a existir persecución política en nuestro país. Nadie va a volver a ser perseguido por sus ideas. Nadie va a volver a ser perseguido por tener una afiliación política. El analista político Marcelo Silva calificó el regreso de Pepe Lucho Paredes al país como un posible antecedente de una candidatura a la alcaldía del Alto y señaló que su respaldo a Manfred Reyes Villa le otorga legitimidad. Fíjese que creo que Pepe Lucho vuelve. Y creo que podría ser cantado un candidato a la alcaldía del Alto. Él no lo ha descartado anoche tampoco. Y uno diría que en este momento, falta mucho para la elección subnacional, para la elección del Alto, podría ser un buen candidato. Eso significa que, tiene que venir alguien de 30, 40 años atrás para volver a ser candidato e indudablemente volver a tener posibilidades intactas, como tal cual lo estamos viendo en la elección nacional. Eso significa que la renovación generacional dentro de la política boliviana realmente es muy lenta. Definitivamente José Luis Paredes no solamente representa el símbolo de uno de los exalcaldes, uno de los gobernadores o prefectos que tuvo mayor votación en la historia del departamento, sino que creo que todavía tiene mucha gente ahí que ha estado activa. Uno de sus familiares es candidato en el Alto y sin duda alguna creo que todavía tiene una base que puede mover. Pero aparte de ello, el recuerdo de José Luis Paredes en otras latitudes del país también es importante. Creo que sí, va a ser importante el apoyo que José Luis Paredes ha expresado además de manera pública a Manfred. Y bueno, ahí lo tienen. Las principales reacciones con respecto a este tema. Sabemos que mucha gente en el Alto lo quiere a Pepe Lucho Paredes, y él tuvo que salir del país por la persecución que se le ha iniciado precisamente en el gobierno de Evo Morales. Pero a ver, con estos dos hechos marcados, la extinción del juicio, al menos por la vía ordinaria, del caso Porvenir, y también el regreso de Pepe Lucho Paredes.
¿Será que significa fin del ciclo del movimiento al socialismo en el gobierno? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Porque hay mucho para analizar sobre cómo se ha manejado la administración de justicia, sobre todo en los últimos 20 años. Sabemos, por ejemplo, que en el caso Porvenir, el MAS quería apoderarse prácticamente de todo el departamento de Pando. No hay por dónde perderse. Y para lograr ese cometido tenían que descabezar a las principales autoridades que habían en ese entonces. El masismo le llamaba media luna a todos los departamentos que se le ponían en contra cuando Evo Morales iniciaba apenas su gestión. Y es por eso que a través del caso Porvenir no solo descabezaron la gobernación en Pando, sino también han hecho que de a poco varias cabezas rueden en el poder. Después pasó algo similar en Tarija con Mario Cosío, muchos lo recordaban, y en Beni con el caso de Ernesto Fernández. Pero a pesar de esto, como lo decían en las notas que ya revisamos, 17 años después, muchos consideran que se le ha otorgado recién justicia al ex prefecto en ese entonces de la región pandina, que es Leopoldo Fernández. A ver, también hay que hacer una aclaración en el caso de Pepe Lucho Paredes, porque él llega para así ayudar en el cierre de campaña a uno de sus hijos que está postulando para ingresar a la asamblea con Manfred Reyes Villa. Entonces, no se puede confirmar, de hecho, que Pepe Lucho llega porque ya no tiene juicios pendientes con la justicia, sino más bien para apoyar a su hijo en esta recta final de las campañas que tenemos antes de las elecciones presidenciales. Eso es más que obvio. Pero también que llegue sin temor alguno, sabiendo que en años anteriores no lo hizo, entonces da signos de que ahora estos casos van a continuar, es cierto, pero puede haber una imparcialidad que hace mucho tiempo se perdió, prácticamente desde que inició su gestión el masismo. Fue una persecución brutal contra quienes pensaban diferente, contra personas que además han sido estigmatizadas. La propia gente ha llegado a odiarlos no tanto por sus actos, sino porque el levismo despotricaba y a cada momento los acusaba de ser los destructores del país. Cuando sabemos que ahora la crisis actual ha superado definitivamente todas las gestiones que tuvo la que consideran derecha en pasados gobiernos en cuanto a corrupción. De eso tampoco hay dudas. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Con esto se marcará un precedente? Seguro que sí. Habrá que ver si pasa lo mismo con temas más frescos, como por ejemplo los casos de Marco Pumari, Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho, porque los principales candidatos que en estos momentos lideran las encuestas de intención de voto han dicho que van a actuar, si es que son elegidos presidentes, desde el día 1, para liberar a estos tres personajes, que según ellos son perseguidos políticos. Y a esto se le puede condensar ese ataque fervoroso de Evo Morales a la candidatura de Andrónico Rodríguez, porque él mismo, tal vez sin querer o queriendo, como diría el Chavo del Ocho, está dando paso a que estos gobiernos que consideraban los masistas de derecha vuelvan y puedan hacer todo esto posible. Cosa que hace un par de años atrás prácticamente hubiese sido impensado.
Pero bien, Andrónico Rodríguez no solo sufre por estos ataques del levismo y del propio Evo Morales, también ha sido una campaña bastante improvisada, que se ha hecho de la noche a la mañana, y eso obviamente tampoco ha favorecido a Andrónico Rodríguez, porque hemos visto que se ha faltado a diferentes foros, a algunos debates, y era claro el por qué se faltó, ya que no tiene conocimiento en muchas de las ramas que debería manejar una autoridad de Estado, y no querían mostrarla. Cuando se dio a conocer cómo Andrónico Rodríguez llegaría a presentar un plan de gobierno, ahí sí se empezó a develar diferentes deficiencias. Y por eso, en las encuestas que se ha realizado hasta el momento, la candidatura de Andrónico Rodríguez prácticamente está cayendo en picada. No solo por los ataques de Evo Morales, sino también por su falta de experiencia. Pero bien, esas han sido las principales noticias de las últimas horas. Vamos a estar con todos ustedes en un próximo video, así que ya lo saben, si es que les gusta el análisis político y también la actualidad del país, suscríbanse al canal y conmigo será hasta un próximo video.